No veo que diga, empieza a hablar. Ok, buenas tardes a todos, a todas y a todos. Este es un lindo día de verano, al menos acá en las afueras de Cuernavaca. Es un verdaderamente lindo día de verano, está súper transparente, está soleado, está frío, como a mí me gusta. Entonces que es un buen día para comentar un libro que tenía que haberse comentado desde hace varios meses. Es un libro que salió a finales de enero y por azares de una huelga en la universidad y después la pandemia, pues tuvimos que alargar y prorrogar la presentación de este libro que se llama La continuidad neoliberal, la producción de la reforma constitucional en educación 2018-2019, en Ediciones Navarra. Los autores son Roberto González Villarreal, Lucía Rivera Ferreiro, Marcelino Herrera Mendoza. Nos acompañan para la presentación la doctora Aida Tassinari de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, maestro Osvaldo Antonio González, director del portal de Insurgencia Magisterial. La doctora Tassinari trabaja en cuestiones ambientales. Su último libro, o al menos el último que yo te conozco, me disculpa si me equivoco, se llama La nueva Fiebre del Oro. Es un libro excelente, al menos de los que a mí me gustan, sobre una investigación situada, sobre los efectos de la extracción de oro, del oro a cielo abierto, todos los efectos políticos, económicos, sociales, lo que esto implica en las comunidades indígenas, lo que esto implica en los efectos ecológicos, etcétera. Un libro verdaderamente excelente, yo recomiendo mucho. Creo que está en la Universidad de la Ciudad de México y Gevisa, si no me equivoco y mal no recuerdo, ¿no? Nos interesa mucho en el doctorado en política los procesos socioeducativos de la Universidad Pedagógica Nacional, la JUSCO. Nos interesa mucho establecer contactos con colegas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México porque compartimos visiones similares en cuanto a tratar de construir perspectivas distintas o modos de pensar distintos a los de la crítica. Incluso la doctora Tassinari, esta es la primera ocasión con la que contamos con ella. Ya está con nosotros el doctor Marmolejo, Tania, Aida, Miguel Ángel, de Educación Ambiental, etcétera. La misma Tania, la rectora, bueno, ahora rectora, también está con nosotros, nos acompañan algunos comités tutoriales del doctorado. Nos interesa mucho promover este tipo de interacciones. Y con Osvaldo, es un amigo de hace ya varios años, muy querido por la banda, porque Osvaldo es el director de un portal que se llama Insurgencia Magisterial, que recomendamos mucho, pero es un portal muy particular, porque es un portal que surge de la movilización. Ese es un portal que surgió de las resistencias a la reforma educativa de Peña Nieto. A partir de la lucha surge, integra colectivos magisteriales en Veracruz, específicamente en Jalapa, y hemos tenido un contacto con ellos muy intenso a lo largo de los años. Publicamos algunos libros con ellos, publicamos una columna semanal o a veces diaria, dependiendo de las condiciones y dependiendo de los momentos, para hablar justamente de esto que nos interesa, que es la política de la educación. Y nótese que no hablo de política educativa, porque eso es otra cosa, justamente una perspectiva que no queremos, porque deja de lado muchas otras cosas que otro día platicaremos. Pero en el doctorado en política de los procesos socioeducativos tratamos de estar vinculados muy inmediatamente a las luchas sociales, a las perspectivas educativas y contemporáneas y también a la emergencia de nuevas formas de educación. Eso lo hacen muy bien los compañeros del portal de Insurgencia Magisterial en la nueva articulación que tienen con investigadores y movimientos en América Latina. Recomendamos que lo vean. Eso es para explicar por qué están con nosotros tanto Aide como Osvaldo, y nos va a gustar mucho escuchar sus comentarios sobre el libro La continuidad neoliberal, que desde el título ya indica que es una muy breve y unos pocos minutos voy a dedicar a decirles de dónde viene el libro. Este es como el sexto o el séptimo libro que dedicamos a la reforma educativa.
Es un proceso que nos ha llevado varios años, a Lucía, a Marcelino y a mí. Empezó con un libro que se llama Los poderes percutidos, donde trata justamente el mismo proceso que analizamos en la continuidad neoliberal, más que para la reforma de 2012-2013. Ese fue un libro en el que pusimos en práctica un método que desarrollamos después y más aquí, de seguimiento de la producción de la ley. Después siguió con otro libro que se llama Anatomía Política de la Reforma Educativa, que es justamente un libro donde indicábamos que la reforma educativa es mucho más compleja que la reforma constitucional, y entonces lo vimos a lo largo de casi 400 cuartillas. Luego tenemos 3 libros con los compañeros de Insurgencia Magisterial, que son libros de coyuntura, de incidencia, si Osvaldo me permite decir una de sus palabras favoritas, que es cómo incidimos en la construcción de marcos de referencia y marcos intelectivos que sean distintos a los convencionales. Es un libro, trata sobre cómo se desarrollaba la reforma educativa, y es el de notas desde la lucha sobre la reforma educativa en México, notas desde el campo de batalla, porque decíamos que la reforma educativa es un campo de batalla, no es solamente una aplicación de una estrategia que se denunciaba como desde los bancos internacionales o los organismos financieros internacionales, sino también es un campo de batalla, y ese campo de batalla hay que seguirlo en todas sus dimensiones. Y después otro libro que era los partidos políticos, la reforma educativa de los partidos políticos, para ver cómo los partidos políticos jugaron de diferente manera en el proceso de la reforma educativa. Y otro que nos interesaba mucho, porque ya veíamos desde el 2017 que había oportunidad de cancelarla si el PG ganaba las elecciones, y se llama Cancelar la reforma educativa, todo un mapa de la cuestión, cuáles eran las opciones de la cancelación, qué se entendía por cancelación, qué se entendía por reforma, todos sus campos, desde la parte que Alberto Arnaut llamaba la opción minimalista de la cancelación, hasta cuestiones más complejas. Y después le seguimos con una cosa que nos interesó muchísimo, y se llama El Cártel de la Reforma Educativa, que presentaremos en un par de semanas, para ver cómo no se trataba nada más de una imposición, sino de la construcción de una fuerza social, tanto desde Mexicanos Primero, pero también con Mario Delgado y fue gente de lo que ahora es Morena, pero también con el PAN, también con el PRI, el PRD y sectores de la academia, como la Red de Derechos y Educación, donde se construye esto que podríamos llamar el cártel de la reforma. Entonces, que operaba en muchas dimensiones, Y entonces, tanto en términos institucionales, como legislativos, como organizativos, como académicos, como de parte de organizaciones sociales, etcétera. Este es un cártel que funcionó, y construimos un librito con otros compañeros al respecto, y espero que no me falte ningún otro, pero el último es el de la continuidad neoliberal, que es para ver cómo el proceso de la cancelación se llevó a cabo en el Congreso, lo que esto implica, y pues en la tesis está ahí puesta, la continuidad neoliberal. Para nosotros es una continuidad entre la reforma de la Cuarta Transformación y la de Peña Nieto. Esa es la tesis fundamental, y ya creo que hablé demasiado, me disculparán ustedes, compañeras y compañeros y compañeres. El moderador debe de callarse la boca y dejar la palabra, en este caso, a Osvaldo. Osvaldo. Bueno, gracias Robert, acá desde Jalapa, lluvioso, frío, un clima muy, muy agradable también para estar charlando. Bueno, te faltó también Seamos Virus, un manifiesto, ¿no? Como parte de esta producción, que me parece va abonando ya una ruta muy, muy interesante respecto no solo de describir lo que está pasando, problematizar lo que está ocurriendo, sino también construir vías posibles de salida. Bueno, pues yo agradezco mucho la invitación a los cortos. Gracias a los compañeros que nos están acompañando en el panel. Y bueno, la mirada nuestra es un poco, no desde la academia, queremos posicionarnos a mirar este libro más desde el periodismo, un poco desde esta parte de sí como educadores, pero no necesariamente en el debate académico, conceptual, metodológico, sino lo que implica este libro
para efectos de periodismo. Yo lo que estoy viendo, o lo que vimos al leer el libro, pues son datos duros, ¿no? Fuente de información, como una fuente de información muy rica, porque incluso normalmente los magos dicen que se ocultan los trucos, ¿no? Pero bueno, aquí lo que vemos son cuadros donde se analizan tal cual, se ven líneas de continuidad, aparecen en colores esto que se va diciendo, entonces hay un bagaje de datos duros, datos empíricos muy interesantes que para efectos periodísticos nos sirve bastante. Entonces, desde esa parte, desde ese lugar de mirada vemos el libro y desde esa mirada vamos a comentarlo, ¿no? Entonces, genéricamente le denominamos nosotros a esto una especie de tejido de red a varias manos y a distintos ritmos. Ya conocemos a los cortos, cómo producen, cómo problematizan, y bueno, es muy interesante ver los acentos que se van poniendo en cada capítulo, en cada libro. Me parece que desde el título queda claro el planteamiento del libro, lo que se intenta documentar, y yo creo que sí se demuestra, es que se acentúa y se continúa con o sea, no es solo la continuación de la reforma neoliberal planteada por el Pacto por México, sino hay una acentuación. Me parece que eso queda clarísimo en el libro, da argumentos bastantes como para ir en esa lógica. Entonces, normalmente nosotros desde periodismo estamos preguntándonos qué, por qué, cómo se dieron las cosas, un poco en esta lógica, y el libro es riquísimo en ese sentido. Pasamos a la siguiente. Bien, algo que también lo jalamos hacia abajo. Ándale, perfecto. Algo que agradecemos al libro de entrada es que nos ayuda a romper los anonimatos, ¿no? O sea, cuando analizamos, por ejemplo, los marcos normativos, pareciera que los marcos normativos nacen de la nada, ¿no? O sea, se pusieron de acuerdo, alguien puso una iniciativa y bueno, ese ya es el marco normativo. Pero lo que nos permite el libro es romper ese anonimato de los autores de los marcos normativos. Y entonces vemos una serie de elementos muy interesantes. Por ejemplo, el papel que jugó Mario Delgado tanto en la reforma del pacto, que eso nosotros, por ejemplo, no sabíamos esos datos. Los cortos a través de sus artículos nos fueron diciendo quién era Mario Delgado, incluso le dedican algunos artículos a él precisamente por el papel tan hábil que jugó. Y yo creo que una habilidad de estos políticos es no aparecer, es ser casi invisibles a esos procedimientos. ¿No? La foto clásica del Pacto por México, vemos a los presidentes de partido, ¿no? Pero bueno, ellos son los rostros, pero detrás hay gente muy hábil tejiendo y tejiendo fino, ¿no? Y por ejemplo, ahorita yo pongo la foto de Mario Delgado porque es como paradigmático, ¿no? O sea, ahorita está peleando la dirigencia de Morena, o sea, no, y cuando uno ve quién está apoyando y cómo ha tejido Mario Delgado, ¿no? Pareciera que no hay memoria, ¿no? Es decir, fue uno de los tipos que estuvo detrás del Pacto por México, el que diseñó la reforma de Peña Nieto, ¿no? Y ahora resulta que es el que va a dirigir el partido que estaba en contra de eso y el que supuestamente iba a tirar todo lo neoliberal, ¿no? Y cuando vemos la forma de operar de Mario Delgado y vemos el libro, decimos, pues con razón. O sea, este desmontaje de sus estrategias, de sus formas de operar, de sus formas de cabildear, de ser lambiscón en lo público, y lo digo con todas sus palabras, ¿no? Por ejemplo, cómo se dirige Andrés Manuel López Obrador, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta finura en los tratos, ¿no? Pero cuando vemos, por ejemplo, quién lo está apoyando, es toda una camarilla de diputados, aquí de Veracruz hay varios, ¿no? ¿Y qué están buscando esos diputados? En el fondo, la reelección, ¿no? Entonces yo creo que la palabra, cuando nosotros oímos la palabra, el título del libro, El Cártel de la Reforma, decimos, no, pues tal vez sea exagerado, ¿no? O sea, es demasiado, ¿no? Porque implicaría todo un entramado, como ahorita lo define el propio marco normativo para cuestiones, por ejemplo, de Hacienda, ¿no? Estos grupos que se ponen de acuerdo, que tejen, que arman, etcétera, que tienen abogados, que tienen todo un aparato para defraudar, ¿no? Pero cuando vimos este actuar de Mario Delgado dijimos, no, les queda perfecto, o sea, hay una serie de diputados y senadores que están sumados. Entonces, me parece que una primera invitación para leer el libro es esa, o sea, ayuda a tener elementos para desmitificar y desmontar muchos de los actuales actores políticos e incluso ir más allá de los eslóganes, ¿no? Eso de que, por ejemplo, se acabó el neoliberalismo y venga otra cosa, ¿no? Uno puede decir, ¿sabes qué? Por las personas que están dirigiendo estos procesos es falso,
¿no? O sea, no hay tal cosa, hay una recomposición de estos grupos políticos y el actuar de tribus que fue clásico en el PRD para nombrarlo, pues ahorita lo estamos viendo en su plenitud dentro de Morena. Entonces, esta es una primera invitación, no es mostrar solo las cosas como son, sino cómo se dieron y cómo llegaron a estos puntos. Pasamos a la que sigue. A mí también, a nosotros también nos gustó mucho el libro porque es directo, ¿no? Primero, se parte de una promesa de campaña que luego se traduce en compromiso de gobierno y entonces dice, no, a ver, nosotros no vamos a dejar una sola coma de la reforma, ¿no? Y ahí está la fecha en la que se dijo, está el discurso donde se dijo, y entonces puede uno reconstruir a partir de esa promesa cómo se fue configurando, ¿no? Y nosotros al leerlo nos quedaba muy claro al leer el libro, es una especie de vacío camaleónico, ¿no? En realidad la promesa no tiene nada, pero se va pintando de colores de acuerdo a las circunstancias y, ojo, se usa como un elemento muy fuerte a nivel de disputa del poder, ¿no? Al grado que es esa promesa, la que, bueno, más adelante del libro hablan de cómo se traduce en un documento y ese documento es el que le da un choque frontal a la gente, lo desmonta, lo tira, el famoso memorándum, ¿no? Que es la traducción de esta promesa ya a texto y la gente no sabe qué hacer ahí, ¿no? No sabe qué hacer porque resulta que le juega en el juego que está jugando, ¿no? O sea, si quieres negociar y movilizar y negociar, pues ahí te va esto, ¿no? Entonces no supieron cómo salir, al punto que ahorita pues están atrapados en algo que se han denominado mesas de negociación, que yo diría es como la continuación de la misma promesa, ¿no? Ahora sí, aguanta, ¿no? Entonces es un vacío camaleónico muy interesante esta idea de la promesa. Lo otro es, queda claro en el documento cómo ha jugado el Ejecutivo, ¿no? Es decir, es un juego suelto, es decir, pareciera que una vez que, que hay una parte interesante del libro que se dedica al debate legislativo, ¿no? Al cómo se va procesando, pareciera que hay una ausencia de presidente, ¿no? O sea, pareciera que no está, así como a que háganle como quieran, presenten las iniciativas que quieran, ok, nos vamos a Parlamento abierto, ok, hacemos esto, ¿no? Pareciera un juego suelto de parte del Ejecutivo, pero al mismo tiempo cerrado. O sea, cuando hubo que actuar para defender lo que en realidad quería defender, que era la continuidad, ahí sí, con fuerza, toda la fuerza del gobierno, toda la fuerza del Estado, incluso para decir no, ¿no? Incluso con algunos adjetivos muy fuertes, aquellos que se atrevían a cuestionar. Entonces ahí hay un juego entre regresar y continuar lo que estaba, ese juego cerrado, ¿no? O sea, tienes solo dos opciones para jugar. O te regresas al punto de origen antes del Pacto por México, o continuamos quitándole estas cosas que decían que le afecta al magisterio, ¿no? Pareciera no haber más. Y en ese juego cayeron los diputados de Morena vinculados a la CENTE, aunque la CENTE se desmarque de ellos, son sus diputados, y yo creo que tienen que hacerse cargo de la gestión de estos diputados. Vemos una Blanca Piña, Piña, no recuerdo si es Blanca, pero la diputada Piña Michoacán, y ahorita candidateándose para gobernadora, ¿no? Entonces dices, oye, ¿dónde quedó la agenda educativa que impulsaba la CENTE? No, dice la CENTE, pues yo no me encargo. ¿Dónde está Chepi? ¿Dónde están esos diputados? Pues desaparecieron. ¿Qué están haciendo ahorita? Pues peleando por más huesos, ¿no? Entonces, habría que preguntarse si la llegada al poder público de diputados vinculados al movimiento o al autollamado único referente de lucha se ha traducido en mejores condiciones de diálogo con los gobiernos o de incidencia, como dice Roberto, que nos gusta mucho la palabra, o de incidencia en la toma de decisiones públicas desde la parte gubernamental. Ok, pasamos a la que sigue. También nos llama mucho la atención y nos gusta mucho el método, ¿no? Muestra tal cual cómo se han ido moviendo, y ahí puse colores, pero pues Morena, el PAN y el PRI moviéndose en un margen que me parece, y también queda claro en el libro, fue un margen autoconstruido, un margen autoimpuesto. Es decir, hasta aquí puedes llegar, ¿no? Porque aparte tampoco, o sea, lo que queda claro es que el gobierno pareciera débil, pero en realidad no le interesaba defender nada. O sea, lo que queda claro es que dejó pasar lo que quería pasar, ¿no? Cuando leíamos el texto, de repente nos parecía si estos pequeños recortes a modo de capítulos podrían darnos la visión del todo,
¿no? Porque de repente va el libro avanzando en todo el proceso legislativo, se detiene, por ejemplo, en lo que sucedió en el Senado, ¿no? Entra mucho a lo que pasó, a los errores que se cometieron, al procedimiento legislativo, ¿no? Y me parece que esto que dicen los cortos en el libro, sí, pero no, o quizá, ¿no? Queda tal cual plasmado en el texto. Entonces, pues los invitamos a leerlo, está muy, muy interesante. Seguimos, por favor. El método entonces nos gusta mucho el cómo se va construyendo y el cómo se va tejiendo. Al final nos queda, cuando íbamos como a la mitad del libro, ¿no? Entendemos que es un corte temporal, solo a la parte legislativa, de cómo se produjo la reforma. Nosotros preguntamos, bueno, ya visto desde ahora, es decir, visto ya a la distancia lo que ocurrió allá, ¿lo normativo regula algo? Es decir, el hecho que haya quedado, que se haya disputado a nivel la Ley General de Educación, o sea, el artículo 3º en realidad regula lo que está ocurriendo en la vida de la educación ahorita. La Ley General regula lo que está ocurriendo, o nos estamos moviendo en distintos niveles donde más bien es un juego político allá arriba, como para conceder ciertas cosas, donde los que sí ganaron, y ahí me parece un ángulo que podríamos luego rescatar, es la parte de justiciable de ciertos términos. Es decir, yo sí puedo emplazar y iniciar juicios jurídicos hacia el Estado o hacia el propio gobierno respecto del no cumplimiento de algo que quedó estipulado en la norma, ¿no? Pero esto lo van a hacer solo los grupos que puedan. Entonces hay ahí como concesiones que se hicieron, pero no pensado en el grueso de la población o en el grueso de los educadores, sino ciertos candados que han puesto para precisamente que en caso, yo supongo, que esto se vaya de control, puedan ser justiciables ciertas categorías ahí impuestas, ¿no? Pasamos a la que sigue, no quiero extenderme más, porque sí nos gustaría, bueno, comentar con los otros ponentes también las miradas. Esto que comentaba al principio, dentro del legislativo y al leer el texto pareciera que es un presidente débil, ¿no? Donde deja que opere Mario Delgado, por ahí vimos a Monreal, por ahí vimos otros nombres, ¿no? Entonces, pero fuera del legislativo se nota un presidente frontal, o sea, las mañaneras, por ahí hay algunas referencias en el libro, y cuando esto se puso ya complicado, es decir, ya logramos amarrar allá dentro en el legislativo, ahora va a pasar, y cuando la gente quiso salir, pues le recetaron este memorándum que, aunque no, y dicen bien los cortocircuitos, aunque no tenía ningún valor jurídico, ¿no? Ningún valor jurídico, sí puso como un dispositivo político, sí puso contra la pared a un contendiente muy fuerte como sería la CENTE, que amenazaba con inmovilizar nuevamente el país. Me parece que ahí se operó muy, muy bien, muy fuerte, y esto también hace complicado lo que luego los cortos en Seamos Virus, por un lado se reconoce. Es decir, estos movimientos macro de respuesta a un sujeto fuerte como sería Andrés Manuel López Obrador prácticamente está desdibujado. Es decir, la respuesta desde una lógica de movimiento de masas, por lo menos en este momento, está muy, muy complicado. ¿Dónde se están iniciando cosas? Precisamente con la hipótesis que plantean en Seamos Virus, desde abajo, en un tejido distinto, de repente encontrándonos ya no solo en la lucha magisterial, porque, por ejemplo, hoy estamos platicando con varios colegas vía WhatsApp, con otros periodistas, de la desaparición de los fideicomisos, ¿no? Y ya sabe, o sea, es decir, esto va y va a pesar y en contra del que quiera, ¿no? E incluso yo creo que calculando reacciones, ¿no? El hecho, por ejemplo, nosotros vimos el día de ayer aquí en Jalapa el modelo de enfrentamiento de las protestas feministas. O sea, mientras frena, le tapan ahí con unos policías, se va a la parte judicial, logra un amparo para que lo dejen avanzar. En el caso de las feministas se le imponen ahí 20, 30, 50, 100, 200 policías y le dicen de aquí no pasas, ¿no? O sea, no vas a llegar y no vas a pasar de acá, ¿no? Y ahí sí no hay derecho a la manifestación, no hay derecho al libre tránsito, ahí sí se aplica a rajatabla la ley. Me parece que ahí por ahí se van configurando algunas cosas. Pasamos a la que sigue y ya con esto vamos cerrando. Me parece que queda claro al final cómo el modo, la forma, en lo que ellos denominan en el libro la trampa conceptual, ¿no? Es decir, por un lado la disputa a nivel de grupos legislativos por los votos, ¿no? La otra es el cómo se usó el propio discurso de las disidencias, de las resistencias, para afianzar de manera conceptual, incluso para desmontar las posibles resistencias, incluso a nivel intelectual.
Tanto que en este momento yo diría que son pocas voces las que están interpelando el corazón de la reforma de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es decir, muchos van sobre los adjetivos, sobre las ramas, ¿no? Pero en realidad este entramado que se hizo y que prácticamente concedió en apariencia a las disidencias todo, en realidad no concedió nada, ¿no? Pero hay un juego conceptual muy, muy interesante. Pasamos a la que sigue, por favor. Entonces ahí los invitamos nuevamente a leer el libro. Es una narrativa muy interesante, de varios ritmos y con varias paradas. De repente va uno avanzando con la narrativa un poco en la lógica temporal. De repente hay una parada y se mete uno al fondo de lo que ocurrió con una votación. Esta idea del sainete del Senado me parece fabuloso. Y vuelvo al punto, es un llamado a la memoria, a que no olvidemos lo que ha ocurrido. Nosotros decíamos cuando luchábamos en el 2013, estos mismos que ahorita están impulsando estas agresiones son los mismos que van a venir a pedirnos el voto dentro de 3, 4, 5 años, ¿no? En esta ocasión el voto pues era mucho más fácil porque era votar en contra del PRI y en contra del PAN y votar por una supuesta esperanza que nos estaba planteando otra cosa. Ahora el voto va a ser mucho más complejo, ¿no? Porque van a venir con colores supuestamente esperanza, con cosas al lado, y entonces esta lógica de, entonces quieres que regrese el PRI, entonces quieres que regrese el PAN, se vuelven en trampas que vamos a ver cómo enfrentamos, pero que vamos a enfrentar. No sé cómo nos vaya, pero vamos a enfrentarlas en el plano también electoral. Pasamos a la que sigue. Bueno, pues como podrán dar cuenta, nos movemos un poco desde el activismo y desde el movimiento que estamos haciendo nosotros de resistencia, un poco del desmontaje, y ahí coincidimos mucho con los cortos, hasta esta parte de ir documentando de manera metodológica, cuidadosa lo que va ocurriendo. Bueno, yo concluiría con esto, con lo que dicen los cortos. No hubo tal cancelación de la reforma laboral. Esto queda documentado, se puede afirmar y se puede sostener. La otra afirmación fuerte es: no hay tal cosa como una cuarta transformación nacional, ¿no? Y me parece que la estrategia se sintetiza perfecto. Fueron técnicas de creación de percepciones, de emociones y de cogniciones. Por ahí se movió todo y al final llegamos al punto en el que nos encontramos ahorita, y agradezco mucho este libro porque nos sirve precisamente para refrescarnos la memoria y volver a renovar los motivos del por qué seguir luchando en esto que va mucho más allá de la educación solamente, sino va en el hermanamiento de lo que queremos como país. Y gracias a los cortos por la invitación, y bueno, pues un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Oswaldo, muchas gracias. Esperamos que nos quede un poco de tiempo para seguir discutiendo algunos de los puntos que dijiste. Y ahora, Aide, te paso la palabra. Sí, gracias. Yo estoy en una esquina de la ciudad en donde pasan muchas ambulancias y patrullas, entonces a lo mejor de repente hay un ruido tremendo, ¿eh? Pero bueno, al iniciar la lectura de este libro, lo primero que yo empecé a reflexionar y a sentir fue, por fin, viene la crítica por la izquierda y con un método serio y sustentado. Ahora me entero que pues este método de trabajar la producción de la reforma ya lo tienen, pues es el séptimo libro, ¿no? Con razón se logra muy bien. Y por fin es pensar, me llevó a pensar esta crítica al gobierno entre 40 comillas antes y 40 comillas después progresista, que es este gobierno, insisto, progresista, que viene a ser el último probablemente de los últimos casi 20 años en América Latina, y que la crítica consistente y bien trabajada a esos gobiernos fue cancelada. O sea, la dinámica de cómo te atreves
un grupo o como persona o como académico a criticar una política específica o la política en general de los gobiernos progresistas ha sido justamente una marca que nos viene desde los últimos años en toda América Latina, porque Lula era incriticable, Correa era incriticable. O sea, ¿cómo criticar a Lula? ¿Cómo se atrevieron a criticar a Lula? También lo era Ollanta, por ejemplo, ¿no? Todos eran incriticables y ahora algunos de ellos ya están en la cárcel. Y el propio Lula ha padecido. Entonces, vivimos esa dinámica, pues, de no criticidad a estos gobiernos, que justo hace muy difícil y muy contracorriente, ¿no?, hacer este tipo de trabajo, pero que es la única vía. Y que este libro, o sea, a medida que yo lo iba leyendo, decía, bueno, es que esa tradición de crítica sustentada se mantiene, por fortuna, se mantiene, no se perdió. Yo de repente decía, Roberto, Lucía y Marcelino serán un grupito aislado ahí en el mundo de la educación, ¿no? Como solos, que no tienen... ¿cuánta gente lo sigue o no lo sigue, ¿no? Porque, por ejemplo, los gobiernos progresistas incriticables de América Latina han tenido políticas neoliberales en otros terrenos brutales, como han sido las políticas extractivistas, en donde se mantuvo la explotación de los recursos de forma, de la misma manera en que venía antes, y se profundizó, pero justamente tenía, como eran los gobiernos progresistas y era un neoextractivismo, pues entonces no se debían criticar. Y el resultado de devastación social y ambiental y desplazamiento, criminalización y asesinatos fue el mismo. Entonces, esta crítica hacia la política educativa de nuestro gobierno, 100 comillas antes y 100 comillas después progresista, me parece que va marcando la pauta, que es justamente porque fue una de las políticas con que inició este gobierno y con que aparentemente se trata de demostrar nada menos que de campaña. Entonces, yo pensaba, dirigido al público en general o a los profesores. Y no dejaba yo de pensar todo el tiempo que es una herramienta extraordinaria para el magisterio, y que si bien el magisterio, como el libro lo desnuda muy claramente, es utilizando consignas y construyendo. ¿Ya quitaste el audio? El audio. A su vez, para la movilización, pues requiere consignas, ¿no? Pero, y ustedes que conocen al magisterio, que lo conocen en lo profundo, ¿no? Ustedes saben que el magisterio, los profesores en primaria, en secundaria, son muy ávidos de leer, de tener argumentos que a veces se dejan llevar, sí, y en dinámicas de movilización constante, y cuando Oaxaca dice vámonos a movilización nacional y hay 300 activistas recorriendo todo el país, porque lo hace Oaxaca o lo hace Michoacán,
muchos de ellos van con argumentos y van con lecturas, y hay esa avidez y hay esa comunicación permanente con la base magisterial, que tiene esas dinámicas de a veces convertirse nada más en consignas sin mucha sustancia, pero que constantemente se está también alimentando del argumento. Entonces, lo digo desde la profundidad del conocimiento en magisterio. Yo fui maestra de secundaria 10 años, inicié mi vida laboral como maestra en la sección 10. Yo digo que ahí estuvo mi doctorado en educación, trabajando con 50 niños de secundaria, en Indios Verdes, o sea, y lo valoro todo el tiempo. Miren, ya está pasando dejen que pase Entonces, desde ese conocimiento profundo y desde lo que sigue haciendo el magisterio, yo planteo, este libro es una gran aportación porque el detallar cómo se construyó la reforma o el pacto de la 4T, desnudar de manera muy precisa, ¿no? En cada capítulo se va a encontrar justamente quiénes fueron los actores, qué fueron haciendo cada uno, qué elementos se limaron de la reforma anterior, los elementos más picudos, y qué elementos se mantienen. Es una gran aportación para los profesores, que tarde o temprano lo van a incorporar, yo lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque a su vez se va a vivir cotidianamente en la vida de las escuelas. ¿Qué pasa justo cuando se ganó, por una parte, el no despido de los profesores ligado a es decir, la permanencia, ¿no? Que ya no queda ligada? Eso es una gran conquista, ¿no? A la evaluación. Es una gran conquista. El libro dice, es así, ya hay que reconocerlo, pero no es suficiente. Y entonces, cuando nos vamos a la vida cotidiana en las escuelas, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a evaluar la excelencia académica que mete TV Azteca, finalmente, ¿no? ¿Cómo se evaluar? ¿Cómo se concreta la supuesta autonomía de las escuelas cuando tienes 1,200 pesos para pintar, reparar la infraestructura? Eso cómo después, cómo lo van a vivir los profesores. Eso es una clara herencia que además ya viene desde hace muchos años de los consejos de padres de familia, ¿no? Que no es nuevo, y que hay una continuidad muy clara que describe el texto. Entonces yo creo también que eso va a hacer que nuevamente se pueda formular los elementos de la continuidad neoliberal desde la experiencia propia y desde la formulación que aporta este libro, y que yo creo que se va a recuperar muy claramente, ¿no? Por parte de los profesores. Porque en última instancia, lo que yo veo en la parte final del texto es, bueno, aportamos todos estos elementos para demostrar que aquí hay una continuidad, hay un sustento metodológico a través de la explicación de la construcción de la reforma y la reexplicación de los elementos de la continuidad. Un elemento extremadamente perturbador, por ejemplo, es el de los mercados y cuasi mercados educativos, que quedan completamente entregados a las empresas productoras de contenidos, ¿no? Que son las que están marcando la pauta, que se juegan ahí
dice el texto, entre 2.000 y 7.000 millones de pesos anuales aproximadamente, nada más de la producción de estos materiales que las escuelas van a tener que adquirir. Esto es gravísimo, me parece que es uno de los elementos que yo les llamo más perturbadores, porque creo que con la pandemia y justo con los programas televisivos, eso se concretó y dio un salto que ni la propia reforma de la 4T se esperaba, y que la pandemia viene le permite concretar esta situación le viene como anillo al dedo justamente, ¿no? ¿Cuánto están costando los programas, la televisión? Entonces, bueno, desde la experiencia del magisterio, por una parte, y desde la formulación teórico-metodológica que aporta el libro, La continuidad neoliberal, yo creo que se conjuga en muy buenas perspectivas para seguir en la reconstrucción de o en las nuevas resistencias o las reexistencias, como le llaman los críticos en Sudamérica de estos gobiernos progresistas, que cuando ya se llegó a un límite en que la realidad demostró que de progresistas no tenían nada, que en realidad eran eran neoliberales, pero con las puntas limadas, viene esta nueva construcción, que es lo que, como cierra el libro de Lucía, Roberto y Marcelino, en el sentido de estamos frente a una nueva capitulación, una nueva derrota, o ante la posibilidad de que ese magma, como le llaman, no sé quién lo acuñó, si fue Roberto o quién, no lo sé, pero me encanta la expresión, ese magma que está en ebullición, ahí sigue. Y que yo creo que este libro demuestra que el pensamiento crítico y crítico con sustento y por la izquierda no quedó domeñado, no quedó reducido a su mínima expresión, y que junto con el empuje desde otros países a la crítica a estos gobiernos, que ya quedó claro que no son progresistas, y los otros sectores, ya no desde el educativo, sino los que están percibiendo estas políticas neoliberales en carne propia y de manera más brutal, como es el extractivismo, como es la construcción del Tren Maya, no se diga la política de seguridad como se está percibiendo, va a permitir que ese magma deje de estar en ebullición y eventualmente pueda estallar. Esa sería mi reflexión. Muchas gracias. Continuaremos. Hay muchas cosas que dijeron Oswaldo, que son muy interesantes para discutirlas, para seguir profundizando en eso. Ya se pudo conectar aquí John. Nos da muchísimo gusto porque comentábamos al principio, John es un estudiante del doctorado y nosotros incorporamos siempre a los estudiantes del doctorado a las actividades que hacemos. Y además, John además trabaja en la Universidad Pedagógica en Hidalgo, allá en Pachuca, entonces conoce estos temas y nosotros le tenemos un aprecio muy especial porque este es el primer libro que sacamos con la editorial Navarra, entonces teníamos problemas ahí en la identificación de los archivos. La primera versión era una muy anterior y John nos hizo el favor de señalar que esa no era la versión correcta. Entonces, a partir de eso, pues, y de que su trabajo tiene que ver con estos temas, entonces nos da mucho gusto que estés ya por acá, John. Entonces, sí, claro. Gracias. Bueno, saludando a todos, muy buenas tardes. Un gusto estar en esta presentación.
Y una disculpa por incorporarme un poco tarde, pero bueno, me gustaría compartir una presentación. A ver si voy a intentarlo. A ver. A ver, espérenme tantito. Ay, este Teams, es un relajo este Teams. Si no, vete por ahí. Si no puedes tú en tu computadora y habla con ella. Sí, yo creo que ajá. Sí. Sí, bueno, yo primero igual agradecer la invitación, comentar este libro, a los autores, a Roberto, a Lucía, a Marcelino, y la oportunidad que nos dan para comentarlo, y también la oportunidad de poder difundirlo ahora que estamos trabajando de manera virtual. Creo que es una buena oportunidad para que los maestros, el magisterio a nivel nacional, tenga un referente importante en términos de su trabajo docente y trabajo de investigación. Ese es, digamos, es como el punto número uno que yo quisiera comentar. En segundo lugar, ¿qué sucede con la continuidad neoliberal? ¿Sí? Con el libro. Parece que ya lo comentaron de alguna manera. Es un libro un tanto extenso, casi 400 páginas, con 6 capítulos. Los 3 primeros tienen que ver con las iniciativas de reforma, la cancelación, abrogación, derogación de la reforma del 2013 y los 3 últimos tienen que ver ya con las discusiones, votaciones y la aprobación y promulgación el 15 de mayo del 2019, ¿no? Pero todo eso creo que vale la pena revisarlo, leerlo, porque los argumentos que yo considero exhaustivos y comparativos sostienen todo este arduo trabajo detallado que han realizado, ¿no? Luego, el libro, como ya conocemos, se publicó en 2020, en este año, y da cuenta de lo que está dándose en materia de política educativa en nuestro país. John. Ahí estás compartiendo la pantalla. Bueno, en nuestro país, y me parece que es un referente fundamental, importante, para los trabajos de investigación. Por eso yo decía en un principio que me parece importante que los maestros, el Magisterio Nacional, pueda revisarlo, leerlo y tener un referente importante, no solo en su práctica docente, sino también en su convicción política y de activismo social, ¿no? Ahora, yo creo la pregunta que yo me hice y que muchos quizás compañeros, maestros, se la hacen también es, ¿se canceló realmente la mal llamada reforma educativa del 2013, derivada del Pacto por México en el gobierno de Enrique Peña Nieto? ¿O solo se abrogó y derogó jurídica y legalmente, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Realmente se aprobó? Bueno, a ver, la respuesta creo que se puede encontrar o se encuentra en el libro y está en una página, pero yo digo que está en todo el libro, ¿no? De alguna manera, el título del libro, ¿sí?, la continuidad no liberal, la producción de la reforma constitucional, da cuenta de su respuesta,
Y aquí yo recupero algo que revisábamos con Castoriadis, cuando dice en este asunto de la producción versus creación, ¿qué tanto se crea una nueva reforma, una nueva reforma educativa? ¿O qué tanto se produce o reproduce? Porque de acuerdo a lo que plantea Castoriadis, dice, no creamos nada, solo imitamos, producimos. Lo único que hacemos es repetir, fabricar. Entonces, este tema de la producción de la reforma educativa, a mí me da a entender que tanto se está produciendo o reproduciendo cierta continuidad en la educación en México, que no parte de ahora, obviamente, tendríamos que ver o remitirla hacia un periodo mucho más, a un periodo anterior. Luego entonces, algo que me pareció y me parece sumamente interesante en la construcción de este trabajo y de este libro es cómo se problematiza en este trabajo, ¿no? Y por un lado, se plantea, ¿verdad?, que la problematización se basa en una genealogía histórico-política. Es una problematización histórico-política, ¿no? Esto tiene que ver con el análisis político de las relaciones de poder, ¿no? Por lo tanto, hay que visualizar lo que son los juegos de poder de los distintos actores políticos, ¿sí? Para esto, a lo que se recurre, o los autores recurren, a lo que son los debates, posicionamientos, a partir de publicaciones en el propio Diario Oficial de la Federación y de los medios impresos y electrónicos. Y aquí tiene que ver algo muy importante con lo que se ha denominado la etnografía parlamentaria, ¿sí? La etnografía parlamentaria. Entonces, todo esto nos lleva a, o los llevó a los autores de este libro, a analizar el poder gubernamental hacia una analítica del poder gubernamental. Y aquí retomo lo que plantea Michel Foucault cuando dice que todos, luchamos todos contra todos. La política es la continuación de la guerra por otros medios. Entonces, vemos que el territorio educativo es un campo agonista, ¿sí? Es un campo de conflicto, es un campo de lucha, ¿no? Y eso, digamos, fue el proceso de construcción de este libro. Por lo que, finalmente, lo que se plantea, o en este proceso de problematización y de construcción del trabajo, lleva a señalar que el trayecto político legislativo de la reforma de la 4T está plagado de dificultades, críticas y contradicciones, ¿no? Vamos a ver por qué. Porque una de las preguntas también que yo me formulé al leer este libro es, ¿por qué la reforma de 2019 es de continuidad neoliberal, ¿no? Un primer punto que se establece es, ¿realmente ahora se está construyendo un nuevo sistema educativo nacional? También nos planteamos la pregunta, ¿se está construyendo una nueva escuela mexicana con esta reforma del 2019? Aquí algunos datos como ejemplo, ¿no? Lo que se advierte es la continuidad de la racionalidad y la lógica neoliberal. Y apuntando a lo que dicen los autores, solamente que es corregida y aumentada. ¿Por qué? Porque sigue prevaleciendo una educación de corte empresarial y privatizante. Porque pretende impartir una educación de excelencia, que es un término que se mantiene y que se refrenda reiteradamente, impartir una educación de excelencia. Porque sobrevive, además, esto que se ha mantenido y que ha sido objeto también de discusión y debate, sobrevive la evaluación en la calidad de los aprendizajes
pero además la evaluación en el servicio de carrera magisterial, ¿no? Es decir, se modifica lo que es el servicio de profesión docente al servicio de carrera magisterial. Por lo tanto, aquí resulta algo muy interesante porque, y paradójico, la propuesta MMI, es decir, con esta reforma de 2019, tiene que ver con que se está innovando, se está mejorando lo que se mantiene. Es decir, es lo mismo, solo con otro ropaje crítico. Ahora, ¿por qué? Algo que me llama mucho la atención y que creo que es también sumamente discutible, polémico y grave a la vez, es ¿por qué la reforma de 2019 es de continuidad neoliberal? Porque en el fondo lo que está sucediendo es que se generan nuevas formas de subjetivación neoliberal. Es decir, se está creando, o se continúa creando más bien, se continúa creando un nuevo sujeto neoliberal, es decir, un sujeto competente, pero individualista, sin colectividad y sin comunidad. Por lo tanto, las prácticas que uno advierte, sobre todo en los maestros y en los estudiantes y en las escuelas, son prácticas de control, tanto de tiempo y espacio, en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se continúa con la intensificación de actividades de planeación, implementación y evaluación. Finalmente, algo que podemos rescatar de este libro y que es sumamente importante es el llamado a emprender una insurrección pedagógica, como ellos lo denominan, los autores lo denominan. Es decir, luchar contra, además de otros virus pandémicos, luchar contra el virus epistémico. ¿Esto qué es? Luchar contra aquellas percepciones y emociones y cogniciones que llevan a la desmovilización de las resistencias, ¿no? Que es algo sumamente grave. Por eso se decía, se reiteraba en el discurso, esto de cancelar la mal llamada reforma educativa. ¿Por qué? Porque tiende a mantener, legitimizar y profundizar la orientación neoliberal. Además, ¿por qué se llama emprender una insurrección pedagógica? Pues porque aun cuando se hable de un post-neoliberalismo, recuperando a Verónica Gago, el post-neoliberalismo no indica transición ni nueva superación. Eso tendríamos que comentarlo y discutirlo. Por ello, al final, yo planteo y les dejo, y nos dejo también, esta pregunta que quizás daría para también una nueva elaboración de un trabajo editorial, ¿no? ¿Cómo emprender entonces una lucha político-pedagógica desde abajo con el magisterio y también desde las escuelas? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, John. Muchas gracias al Estrés. Y yo quisiera, un moderador, en mi perspectiva, no tiene que hablar mucho, pero dijeron tantas cosas interesantes que quisiera comentar un par de ellas, ¿no? Empiezo con la última. El asunto de la insurrección pedagógica nos parece tremendamente importante. Desde luego, la insurrección pedagógica tiene como eje la cuestión vinculada específicamente a lo pedagógico. Pero lo que estamos viendo es que esta insurrección pedagógica es un ejemplo de la interseccionalidad de las luchas. ¿Por qué? Porque desde el magisterio, y lo estaba diciendo pero muy bien Aide, desde el magisterio se controla, el magisterio se regula, y se regula políticamente, epistémicamente, pedagógicamente, y se crean subjetividades.
Y esta subjetivación, ¿sí? Esta subjetivación epistémica, por ejemplo, de la política educativa, de las mismas resistencias, es uno de los grandes problemas que tenemos ahorita. Voy a poner el ejemplo en la lógica de Aide. Cuando recupera Oswaldo el tema del memorándum, aquel memorándum que lanzó el PG para decir que dejaba sin aplicación la reforma educativa, nosotros dijimos inmediatamente, aquí hay un problema, porque es una pieza jurídico-administrativa en un combate estratégico. Y de lo que se trataba era de generar una percepción de que, bueno, no avanzaba la reforma, pero él estaba cumpliendo con su promesa, ¿sí? Pero lo que no veía la raza, perdón, soy norteño, lo que no veía la gente es que tenía letras chiquitas, y las letras chiquitas del memorándum era mientras sigamos negociando. Es decir, era un ultimátum. Si no negociamos, entonces queda como antes. Lo dijo tal cual. Nosotros escribimos un artículo, se llamaba Jaque a la Gente, porque no va a ponerse en aplicación mientras sigamos negociando, ¿no? Una vez que dejemos de negociar, continúa tal cual. Por lo tanto, o negocian en estas condiciones o seguimos como estábamos antes. Pero además tenía una fecha, el 30 de abril, y esa lo dijo Mario Delgado, ¿sí? Entonces a la gente la encajonaron y la gente se encajonó. Y entonces nosotros dijimos, aquí hay un problema, es un jaque a la gente. Nos costó la amistad con una buena cantidad de compañeros de Michoacán. Nos dijeron desde nos íbamos a morir hasta algunas amenazas ahí, nada virtuales. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que hay un problema, que la gestión de las resistencias es parte de la estrategia de la reforma neoliberal y de su continuación. En la lógica que lo decía Aide, si esto pasa en educación, pasa absolutamente en todo lo demás. Por eso hay que empezar a desmontar no solamente la estrategia gubernamental, sino en la estrategia gubernamental hay que identificar la gestión de la resistencia, el modo como se gestionan, el modo como se generan marcos de referencia, el modo como se subjetiva, todo eso es parte de la estrategia gubernamental. Por eso nos distanciamos voy a hacer una referencia al doctorado, por eso en el doctorado no hablamos, en este doctorado, de política educativa, sino de política de la educación, porque tenemos que incorporar todos estos elementos en el análisis de una estrategia gubernamental como es la mal llamada cancelación de la reforma educativa. Y esto, a la hora de ciertos problemas específicos, como por ejemplo los programas de violencia escolar, los programas de convivencia, etcétera, tiene una importancia mayúscula, porque vemos que el mismo magisterio reproduce todos los códigos, por ejemplo, todos los códigos heteropatriarcales. Y tenemos en la escuela, las maestras y los maestros los reproducen todos cotidianamente. Si nosotros no somos capaces de desmontar eso y regresarlo en el análisis, en la denuncia, en el desmontaje, entonces lo único que vamos a hacer es continuar con la reproducción sistémica en todas sus dimensiones. Y acabamos de tener una serie de broncas con maestras y maestros en algunos artículos de Insurgencia, en donde estamos llamando justamente a cambios en el lenguaje, cosas tan simples, y nos responden de una manera no solamente violenta, sino con una suerte de defensa a la continuidad de las prácticas heteropatriarcales y opresivas, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a que cuando decíamos el magma aquel con el que termina el libro, ¿sí? Es también una apuesta a que las resistencias ahora se den de manera masiva e interseccional, vamos a decirlo por ahí, y no perder nunca el espíritu crítico ni desarrollar los instrumentos críticos para enfrentar a quien sea, porque al final de cuentas el poder gubernamental siempre indica eso.
nos están gobernando y nos van a gobernar, cómo nos gobiernan y cómo nos construimos nosotros y cómo luchamos contra esas formas de gobierno, sea quien sea. Entender eso nos parece fundamental. Con la idea debo decirle que acabamos de inaugurar un pequeño iniciativa editorial que se llama Cuadernos de Batalla, ¿no?, para incidir inmediatamente en este tipo de problemas. El primer texto es el que comentaba Oswaldo y es el Deseamos Virus, y el que sigue, hay otro sobre el PIN parental, y el que sigue es uno que se llama AMLO, un progresista remiso, para indicar justamente todas las dificultades de comprensión y de posicionarse frente a un progresista como este. Y la tesis fundamental es: el progresismo, ¿sí?, no es un antineoliberalismo, sino es un momento en el ciclo neoliberal. El ciclo neoliberal, cuando tiene dificultades de legitimación y de implementación, ¿sí?, acude al progresismo y acude a los gobiernos progresistas para desbloquear los obstáculos de legitimidad y de implementación. Esa es la tesis central que deriva de este libro, pero si lo llevamos en el campo económico, en el campo ecológico y lo demás, es perfectamente, me parece, razonable y seguirle por ahí. Hay una parte con Oswaldo que nos parece muy importante de seguir discutiendo, porque Oswaldo lo enfrenta cotidianamente, y es el asunto de la crítica en estas condiciones, ¿no? ¿A quién criticar y cómo? Ese es un punto central. A nosotros nos parece que tenemos que hacernos una crítica de nosotros mismos y de las resistencias, de nuestras formas de acción y nuestras formas de pensarlas, porque Oswaldo lo dice muy claro y él lo enfrenta cotidianamente en el portal. Y ni les cuento los ataques cotidianos que han tenido que modificar el portal, porque son ataques cotidianos de bots y lo demás que lleva a caer, etc. Él lo enfrenta cotidianamente, pero es cómo desarrollar la crítica en estas condiciones del progresismo y cómo generar marcos de referencia distintos que nos permitan desconstruirnos a nosotros mismos, desmontar el aparato gubernamental, pero sobre todo intentar nuevas opciones. Eso nos parece un trabajo fundamental. Es un trabajo que lo hacen muy bien los compañeros del portal y que nosotros queremos profundizar y acompañarlos y promoverlos, etc. Creemos que esta vertiente de crítica a los críticos es una de las vertientes menos trabajada y menos atendida, ¿no? Porque los críticos son parte del poder, son parte del discurso del poder y de la generación de marcos de referencia, ¿sí?, en los mismos términos que el poder se expresa. Entonces, Oswaldo, yo quisiera dejar la palabra aquí a Oswaldo porque él lo enfrenta cotidianamente y nosotros lo único que hacemos es decir, bueno, es que la crítica a la reforma educativa anterior lo único que hizo fue permitir que continuara, ¿sí?, y tratar de desmontarla. Pero el modo como lo enfrenta Oswaldo cotidianamente es un tema que nos parece que sería muy importante continuarlo. Yo no sé, Oswaldo, si quieres hablar un poquito de esto y dejamos las últimas intervenciones para despedirnos. Ha habido mucha gente que tiene problemas para entrar, así como tuve yo y que tuvo John. Lo bueno es que se está grabando y esto va a quedar en la página de la universidad y del doctorado para que después quienes estén interesadas o interesados o interesadas lo puedan continuar. Sí, gracias, Robert. Sí, efectivamente, el libro nos parece interesante porque luego no hay tiempo, las cosas se van dando tan rápido que o se reacciona, o se analiza, o se hace trabajo de gabinete, entonces se vuelve muy complejo. Entonces, aquí nosotros ha sido una fortuna encontrar a los cortos porque reaccionan académica y críticamente muy rápido a los hechos, ¿no?
y mientras esa mirada ayuda a que la reacción abajo vaya encontrando fundamentos y elementos para darlo, ¿no? Por ejemplo, ahorita, en el 2013 la cosa fue mucho más sencilla, ¿no? Porque el enemigo, por decirlo de alguna manera, tenía rostro, tenía nombre, estaba fuera de nosotros, ¿no? Es decir, éramos nosotros contra ellos, y entonces, y aparte nosotros éramos masa, o sea, éramos así miles, ¿no? Y estábamos muy orgullosos de haber parado a Veracruz y haber puesto a temblar a los Callejas, a Duarte, a Fidel Herrera, en un estado donde pues el PRI había ganado siempre, ¿no? Y donde un gobernante se atrevía a decir, estoy en la plenitud del pinche poder, ¿no? O sea, ¿qué me pueden hacer, ¿no? Donde la represión había sido brutal, donde el número de periodistas asesinados pues, era brutal a nivel latinoamericano. Y bueno, pues todo era un poco más, digo, sencillo en el sentido de definir de qué lado estabas y por qué estabas de ese lado, ¿no? Pero una vez focalizadas nuestras luchas en la parte electoral, que ahí nosotros también, a diferencia de la CENTE, donde cuando llegó el momento de definir, dijeron, no, nosotros en lo abierto decían, nosotros somos apolíticos o aelectorales, ¿no? No le entramos, pero pues ahí estaban todas sus bases movilizadas, las reuniones, los grupos de WhatsApp, impulsando candidatos, peleando candidatos, y tenemos tanto, nos toca tantos, ¿no? Aquí en Veracruz se dieron plurinominales para el movimiento magisterial, ¿no? Y al final me parece que ese mismo juego de entrarle a lo electoral, como ocurre en lo legislativo, que lo desnudan en este libro, pero estoy casi seguro que si ellos le dedicaran una mirada hacia detener el cuadro en el momento de la definición de las candidaturas, el papel del movimiento magisterial o los movimientos magisteriales, me parece que desnuda claramente las motivaciones, ¿no? Ahora, lo otro que me gusta mucho del libro y tiene que ver con el momento en el que estamos ahorita es... pareciera que fue como el fin de la historia, es decir, ganó Morena, ¿no? Y entonces de repente nos quedamos vacíos de estrategias, vacíos de, ¿y ahora qué hacemos, no? O sea, ¿qué? Criticamos al compañero, ¿no? Criticamos al que estuvo con nosotros, al exdirigente que ahora es senadora, y entonces nosotros ahí sí no tuvimos ninguna duda, ¿no? Y ahí coincidimos con los cortos. Es decir, primero la crítica venga hacia donde, digamos, quien esté del otro lado y quien esté involucrado, y ahí fuimos muy, muy claros en ese sentido. Y al igual que Robert, pues las respuestas fueron brutales. Nosotros lo vimos, por ejemplo, a nivel de portal, cuando empezamos con esta postura, o sea, desde el principio el portal fue muy claro en el sentido de la crítica era un espacio al que íbamos a defender con todo, al sacar los primeros artículos un poco cuestionadores, ¿no? No, o sea, la gente dejó de consultar y fuimos boletinados de que nadie entre a ver el portal, así como que aguas porque se van a ir al infierno casi, ¿no? Que éramos de la derecha, que éramos infiltrados, etcétera, etcétera. Y vamos viendo cómo poco a poco las cosas van avanzando, esto se va regularizando, la gente empieza nuevamente a ver elementos, a checar congruencia, y un elemento que nos ayuda mucho ahorita son las redes sociales, por ejemplo, que los artículos de Robert, Marcelino y Lucía llegan, se debaten, luego nos llama la atención que no lo leen del portal, sino lo bajan, lo reproducen en WhatsApp, pero solo el texto, sin la fuente ni nada, ¿no? Pero la voz está llegando, ¿no? Y en este momento nos estamos enfrentando a algo que me parece se rearticula a nivel latinoamericano, que tiene que ver con focalizar la lucha magisterial solo a lo laboral, ¿no? Y entonces viene un embate muy fuerte, un discurso muy fuerte, estructurado muy fuerte, que me parece que va en esta lógica que planteaba Robert de lo funcional que empieza a hacer cierto tipo de crítica y cierto grupo. Por ejemplo, nosotros lo decimos tal cual, en el caso de la CENTE, vinculándose a estos movimientos latinoamericanos que están planteando la creación de una especie de Federación Mundial de Educadores, ¿no? Y ahí entretener a la gente, meternos en esa dinámica, de repente estar leyendo libros supuestamente revolucionarios, y uno voltea a ver al país y dice, oye, ¿y qué ondas con la actual propuesta educativa de la 4T? Ah, no, eso luego lo vemos, ¿no? Es decir, una especie de distractor, tejiendo un distractor, estas propias resistencias, para focalizar el tema en otro lado y dejar prácticamente una especie de retirada del campo, del territorio, para que pasen y pasen con todo, ¿no? Pongo el caso por ejemplo, aquí en Veracruz, los fideicomisos desaparecieron y el 60-70% de los fideicomisos tenían que ver con educación, ¿no?
Y pues no hubo nada, ¿no? Y entonces de repente cuando se nota que la gente empieza como a moverse, a incomodarse, a cuestionar, a estar como en duda, entonces sacan de la manga una movilización en la Ciudad de México y entonces resulta que ahora están en un plantón en la Ciudad de México peleando despedidos, ¿no? Siendo que la gente en Veracruz, por ejemplo, se jactaba de decir que no había tenido un solo despedido. Pero como no hay tema para distraer y para reorientar este nuevo hartazgo que se está empezando a tejer desde abajo y que me parece que va a llegar un momento en el que vamos nuevamente a buscar vías por dónde va esto. A mí lo que me gusta de la idea del magma es que esto no ha terminado, está vivo, se sigue moviendo y se está moviendo muy interesante. Y me parece que algo que nos ayuda en los cortos, y con esto cierro, es a quitarnos la ingenuidad, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, una diputada del distrito donde estamos, que ahorita anda con Mario Delgado recorriendo todo el país, o sea, se le interpela y se le interpela de manera frontal, ¿no? O sea, traidora, nunca ha subido a defender nada a la Cámara, no has presentado ningún punto de acuerdo a favor y seguramente vas a querer reelegirte, ¿no? Porque aparte ya aprobaron la reelección, ¿no? Entonces ya ni nos tienen que preguntar a nosotros, ¿no? O sea, solo con la intención que tengan, pues bastaría, ¿no? Entonces yo por ahí lo veo, Robert, me parece que llega, el documento nos ayuda a nosotros mucho, también desde abajo, para como dividirnos, digamos, el enemigo es tan poderoso, tan articulado, tan fino, o sea, teje tan fino en varios niveles, que de repente estos textos nos ayudan para darle contenido a muchas de las cosas que a veces las sabemos por intuición, ¿no? O sea, lo vemos y decimos, este cuate nos está engañando, ¿no? Pero no tenemos los elementos para decir, nos está engañando por acá, o tiene que ver con esto, tiene que ver con lo otro. Me parece que sus aportes van en ese sentido, nosotros ya los vemos como parte nuestra. Y me parece, perdón, ya dije otra vez que con esto cerraría, pero cuando uno dialoga con cuates de América Latina, por ejemplo, cómo están enfrentando en Argentina el progresismo, con esta definición que planteaba Robert, cómo lo están enfrentando, me parece que en el caso de México tenemos a los cortocircuitos que nos ayudan desde la academia a mirar con elementos distintos lo que normalmente se enfrenta en calle de manera distinta, ¿no? O sea, por ejemplo, allá la dinámica sigue siendo esta idea de la crítica funcional. Hay unas voces que se salen, pero son voces que no han logrado articularse, ¿no? O sea, no es lo mismo el académico hablando en congresos, denunciando esto en congresos, que un académico que baja y que va al corazón de Michoacán, que va al corazón de Oaxaca. Yo oí a Marce en el corazón de Chiapas, por ejemplo, de la gente de Chiapas, diciendo las cosas y diciéndolas en su cara, por ejemplo, ¿no? Es decir, esto ya es bajar un poco y entonces de repente el discurso del líder sindical que busca controlar tiene que hacer malabares para tratar de explicar por qué los cortocircuitos dicen eso, ¿no? Y de repente, por ejemplo, ahorita empieza a ocurrir que como ya se va cerrando tanto los escenarios, ya empiezan a volver a dar espacios. No sé si Robert nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? Pero de repente ya hay más invitaciones, ¿no? Como para justificar una apertura, la cual no existe ya en la parte concreta, en la parte de diálogo gubernamental, ¿no? Porque nuevamente lo que están exigiendo son mesas, ¿no? Y mesas ya sabemos para qué, ¿no? Gracias, Osvaldo. John, ¿algo más que decir? No, solamente agradecerles la invitación y recordar, hay una frase que me llamó mucho la atención a casi el inicio y que se vuelve a repetir, esta idea de el mismo perro pero con otro collar, ¿no? Entonces da cuenta de la gravedad de la situación, ¿no? Pero que uno, o que digamos en su mayoría el magisterio, ve en la aprobación de la reforma 2019 su legítima aspiración de cambio, de transformación, porque en el discurso, creo, eso da cuenta en el discurso. Entonces, eso a mí es lo que me llama más la atención, cómo el maestro también legitima, ¿no? Y lo envuelve en su ejercicio, en la práctica profesional. Ahora, ya estamos transformando hacia una nueva escuela. Estamos cambiando hacia un nuevo país, porque eso tiene que ver, por eso yo lo recuperé hace un momento, con esta de la subjetividad neoliberal, cómo la colonización ideológica neoliberal está entramándose
en la estructura propia de la escuela y del magisterio. Y eso me parece que es sumamente cuestionable y debatible, ¿no? Muchísimas gracias y saludos a todos. Aide, terminamos contigo. Gracias. Bueno, reflexionando lo que han comentado, ¿cuáles podrían vislumbrarse los límites a esta subjetividad neoliberal, ¿no? Que es terrible, es masiva por el momento, ¿no? Y es como abrumadora. Y pensando un poco, por definición, los gobiernos pseudo-progresistas son muy autoritarios y recurren a los mecanismos de cooptación de los viejos regímenes bonapartistas, ¿no? Que por ahí en el libro también lo mencionan, como para no verse muy Bonaparte, se hizo a un lado, ¿no? En el tema de lo de la Cámara de Diputados. Y bueno, el concepto queda ahí al pasar, pero justo son muy bonapartistas, ¿no? Dan de un lado y dan de otro, y se puede... Y AMLO es gran amigo de Slim, ¿no? Y después está con los más pobres de los pobres, y entonces esto, ¿qué pasa en la psique social, no? ¿Somos iguales con Slim o con la Rea o con Bayeres o con el dueño de TV Azteca, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los límites? En tanto que haya recursos para la cooptación y para el reparto de migajas que genera la ilusión de una mejora casi muy temporal, la cosa es difícil. La cosa se torna compleja, difícil. ¿Por qué? Porque va a haber una base social que está ahí defendiendo de forma, con mecanismos y con métodos violentos. O sea, ¿cuáles son los límites de la cooptación? ¿Cuáles son los límites? Ahora bien, el magisterio de conjunto vive como un triunfo, ha vivido como un triunfo la cancelación de la mal llamada reforma, ¿no? Pero yo diría, un límite es el estómago del propio magisterio, en su base, no pensando en sus dirigencias y todas las contradicciones de la CENTE y todo, y la lógica de actuar de Oaxaca, que es distinta a la de Chiapas, sino hay un límite que es la cooptación puede ir más allá de dirigentes, y cuando la base, insisto, los profesores en su vida social, que seguirán reforzando la subjetividad neoliberal cuando se enfrentan a que es una empresa privada la que vende todos los contenidos de los clubs y que todo lo que se entiende como nueva escuela tiene que ver con business. Entonces es ahí donde habrá, yo creo, espacios, y que el trabajo de difusión, ¿no? de periodismo y de trabajos teóricos, metodológicos que ustedes están haciendo, pues es un elemento muy alentador, es muy, muy alentador. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Gracias a quienes nos atendieron, nos escucharon y a las que lo van a hacer. Muchas gracias y hasta la próxima. El siguiente libro que presentaremos es justamente Seamos Virus. Esperemos en una plataforma un poco más amigable. Buenas tardes a todos y a todas y a todes. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Un gusto.